Hello guys, how are you? Look, today we're going to practice this ninth session, in which actually we're going to practice more lines such as more pronunciation and some words. This idea that pronunciation is the most one of the most important thing in English, and we have to try to do it the best we can do it. Okay, actually we have the information here, and I really want you can practice better this part. Okay, today we're going to play a game. We're going to make some phonetic vowels. Like I'm living on a jet plane. Actually, it's like I'm living on a jet plane is the unit what we have to practice, and then we have to do it this part. Okay, okay, give me had a minute. Okay. Look, remember, this is a playing the game, the synthesis builder is so such two and enough. Remember the last class we practiced this word? So such two and enough. Actually, remember, right? So is an intensifier with a positive thing, with a positive meaning. And two is an intensifier with negative, sorry, with negative connotation. Such is for a positive connotation. Obviously, we have remember is such, right? Or such. Actually, we need the noun, and the adjective, and the noun. Such a beautiful thing, something like this, and enough to express the sufficiency, right? Too or too much, right? Too much with uncountable nouns. For example, students work in pairs, so you have to work in pair. Oh, we have to work along actually. Have to work on to create sentences using the target language for the lesson. The target language is so such to one enough. Again, those both things. We have to start adding the following prompts to the board or to you. Short time, health meal, teenagers, cook, huge, tight, delicious food, pleasure, care, and body. Okay. Here, what we have to do is we have to create sentences with those information. Okay. For example, let me give you an example. For example, and when you're ready to do it, actually you're ready to do it, we have to create some example. For example, there is there isn't enough time in negative sentence. There isn't enough time for having a healthy meal. It was short time, healthy meal. 10 years, for example, I can buy I can buy food for a healthy meal. It's too expensive. We have such a huge problem with our diet, and I care so much about my body. And this is the number one, two, three, and five. This one, four, right? And actually, what you have to do is the same. It says when the group is ready, um, with their sentence, correct them together and write the best ones to the words. There can be more than one answer for each. This, for example, this is the four examples. Now, the four sentences are the examples. What you have to create the sentence uh, with those information: short time, healthy meal, teenagers, cook, huge problem, diet, delicious food, pleasure, care, and body. Odds similar as here. Okay, we have to create. For example, we can create something such the topic. Um, for example, um, I for example, I don't usually eat too much health meal. Hmm? And the teenagers, um, the teenagers don't cook and rich enough. Mhm. Huge problem with diet. Okay. Um,
huge problem, right? It's actually it's similar, right? It's have such a huge problem with my diet. It is saying delicious food pleasure. Um, for example, um, my mother cook so rich, so delicious, and or maybe for example, my mother cooks such delicious food. Yep, perfect. And it's a pleasure to eat it. You do it. It's something similar like this. You have to reverse them. So actually, you have to use the prompts. No, you have to use. The idea is that you have to use the words. Okay, you have to use the words that you see there to create a new sentence. It's not necessary, yeah, that you have to use one the two words. Maybe you can use one to create a sentence. The idea is that we have to create sentences as possible as we can. Okay, so the great ideas, I think, is what you prefer to say. Okay, like, okay, that's good. Bueno, chicos, miren, la parte de acá tenemos que trabajar con las partes, con las palabras que tienen aquí. No necesariamente ustedes pueden utilizar esas dos palabras, quizá pueden utilizar una de ellas para crear oraciones. Short time o healthy meal. La idea es que quizá con este ejemplo de aquí, quizá ya tienen una mejor idea, pero no necesariamente pueden trabajar con healthy meal o short time. Healthy meal o pueden trabajar con short time, cualquiera de los dos. En mi caso, en mi ejemplo que han escuchado, yo he tratado de conectarlos, ¿verdad? Pero en este caso ustedes quizá no desean conectarlos, pero de una sola palabra arman una inferencia. Esa es la idea. Oh, teacher, si me equivoco, no problem, we are practicing. Estamos practicando para eso. Okay? For example, this is the color ball chart. This is the white tie, turquoise toy, green tea, blue moon, wooden hook, rose coat, brown coat, auburn dog, olive sock, black cat, red dress, gray day, silver pen, purple shirt, a cup of mustard, and they have. Can you see these colors? It is a representation of your mouth, similar to the pronunciation of your mouth. Says, look at this part. It's really important, this information. It's really important. We have to understand this part. It said, the color bar chart is a pronunciation tool for teaching and learning English. This tool enables teachers and learners to talk easily and accurately about the key sounds of English without the use of phonetic symbols instead of phonetic symbols. Okay, the chart uses colors and keywords to represent the vowel sounds of English. This provides students and teachers with an easy way to describe and practice spoken English at the word level and the phrase level. For example, this one is, for example, here is a kind of representation of your mouth. Okay, it's a representation of your mouth. This your mouth representation actually is completely easier in this part that we have to practice them. For example, look, for example, in this part, okay, and you have the what high here, for example, you have turquoise toy, but you have the green tea, and this way is you what you have here is the for example is that
every word, can you see? Every word is according to the pronunciation. For example, green tea. Because the first word and the second word, the same is the same pronunciation. For example, you say green and the next word you have tea. Green tea, no, right? If the first word is green, it says the second word is going to read. It's going to be read, and this is going to be read at the same time, the same way as the first one. For example, green, tea, silver, pin, gray, day. Can, do you understand? For example, let me write here. Do you understand this part? Green, let me check. Green, tea, silver, pin, gray, day. So that though both words have the same pronunciation. Red, dress, black, cat, white, tie, purple, shirt. Think purple, purple is like the letter A. Purple shirt, a cup of mustard, olive sock, blue moon, wooden hook, wooden hook, roast coat, brown cow, auburn dog, turquoise toy. Understand? So this that the word number one is the same as the second. It's the same. And actually this one is really important. Okay, it's really important. You have to know. This is a little game. A cup of mustard, olive, sock. Okay, sock. You say blue moon is at the same time. That's why it's a game. Oh, come on, try green tea, silver pen, gray date, red dress, white tie, black cat, purple shirt. And you have to practice like this. Come on, green tea. You have to write. If you are, it's just like no teacher, no, green tea, silver pin, gray. No. It's actually what you have to do is you have to enjoy this part. Tiene que disfrutar esta parte, chicos. Yo sé que da vergüenza, ¿no? Puede ser que acostaste your mother, ¿no? You say, oh, you do something like this. You say, it doesn't matter. Okay, that's not a problem. Purple, or maybe in your mind, o puede ser en su mente, ¿no? Purple shirt, blue moon, wooden hook, rose coat, sí, and then continue, brown cow. But it's important that you have to open your mouth. You have to open your mouth. You have to open your mouth, okay? Tienen que abrir la boca. Sí, tienen que abrirla para que puedan pronunciar, okay? That's the way you have to practice this. Green tea and something like this, okay? Look, there's an important information here. The English vowel sounds. For example, look at this one. This English vowel sounds. Look, in English, we have many different words. Okay, we have a lot of vowel sounds. The sounds, the syllables in English is really important. Las sílabas, remember one syllable. Remember syllables in English is according to the pronunciation. Recuerden que en inglés las sílabas se manejan de acuerdo a la pronunciación. Por ejemplo, shoes. Shoes es una sola pronunciación, por lo tanto es una sola sílaba. Me dejo entender. Entonces se manejan así. Por ejemplo, computer. Computer. Tres sílabas, ¿ven? ¿Por qué? Por la pronunciation. Yo sé que zapatos en inglés se escribe shoes, pero... dos sílabas, profesor. No, pero shoes, ¿cómo se pronuncia? Shoes. One pronunciation, one syllable. And that's why, and this is the most important thing that you have to recognize, okay? This is the English vowel sounds. For example,
We're going to read. Look, después este video se lo tienen que practicar bastante, chicos. Practice a lot. Tienen que practicar bastante esta parte de aquí, porque es muy importante esta parte. Sí, es muy importante esta parte de acá que ustedes puedan practicar. For example, ¿cómo pronuncian ustedes mamá en inglés, por ejemplo? Mamá en inglés, ¿cómo pronuncian mamá en inglés? Mother, ¿verdad? Mother, muy bien. Pero esa palabra de ahí está, podemos confundirnos porque mother también es como decir moderno en inglés y podemos caer en ese error. Pero por eso es importante utilizar nuestra lengua, here, y poder utilizar todos nuestros labios, ¿no? Claro que tienen que pronunciar A, E, I, O, U, ¿no? Tienen que aperturar la boca, ¿no? A, E, I, O, U. Tienen que vocalizar las palabras. Por ejemplo, mother. ¿Pueden ver, miren? Ahí. Look, I'm going to show you my mouth. Les voy a enseñar mi boquita. For example, look, it's like a there. Mira, there. En cámara lenta, miren. Ma, there. Mother. Something like it, okay? Mother. And this is the voice. Da risa, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Pero es parte de. Okay, es parte de. And the pronunciation is really important. La pronunciación es muy importante, chicos. Por ejemplo, a vowel letter can represent different vowel sounds. Dice, una vocal puede representar diferentes sonidos. Okay, diferentes sonidos puede representar. For example, hat, hate, all, art, any. Can you see? These words is phonetic sounds. Say, the same vowel sound is often represented by different vowel letters in writing. For example, A. Miren, ¿qué es lo que se les trata de decir acá? Dice, una vocal, especialmente la a veces tiene hasta 3, 4 pronunciaciones distintas, las cuales son a, son raros, ¿verdad? Tiene como 4 pronunciaciones distintas. Claro, eso lo aprendemos mediante la práctica, ¿ok? Mediante la práctica comprendemos absolutamente todo. Y dice, ¿no? The same vowel sound is often represented by different vowel letters in writing. ¿Qué dice? La misma sonido vocálico a veces es representado por diferentes letras. Por ejemplo, miren acá, dice A, pero se pronuncia they, wait, may, cake, stick, rain. Okay? And here we have open. Okay? ¿Sí? Ven, miren. Yo sé que se escribe todo distinto, pero todos tienen algo en común, que todos se pronuncian con A, ¿no? They, way, may, cake, okay, steak, okay, and we have rain. Here words could be we can pronounce with like steak, okay? It's not like a steak, but you have to do steak and rain. Open, and there here we have open and closed syllables. Tenemos sílabas abiertas y sílabas cerradas. ¿Cómo son los open and closed syllables? Normalmente no, miren, llamamos open syllables. Open syllables se le llama a cuando una palabra, normalmente eh, how is it? Open syllable se le llama a veces a palabras de una sola sílaba, ¿ok? De las cuales la vocal
es la última palabra con la que termina dicha expresión, dicha frase, dicha palabra. La última letra, una vocal. Por ejemplo, miren aquí los ejemplos. Tienen gate, beat, note, site, cute. ¿Pueden ver? Pero miren, puede dar la casualidad que la E, todos en la E está culminando la E. O sea, cuando una palabra termina con una vocal al final, o sea, la última letra es una vocal, se le llama open syllables. ¿Ok? Pero cuando una palabra termina, cuando una palabra termina en o sea, en una consonante, pero en medio está una vocal, a eso se le llama closed syllables. Por ejemplo, cat, pet, not, sit, cat. This word, no? Cat. En el traducción, a cat. Can you see? Repeat. Open syllable is, se le dice open syllable cuando no la palabra está terminando con una vocal. Miren, todas las palabras que ustedes ven aquí terminan con una vocal, en este caso la E. Y los closed syllables se les llama a aquellas sílabas, a aquellas palabras que terminan, pero de una vocal, pero seguidas de consonantes. Mira, seguida A con T, seguida de consonantes, ¿ves? Consonantes. Y ya no terminan en letras, en vocales. Si termina en vocal, es open close, open syllable. Si termina en una consonante, se le llama closed syllable. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué dice? Mire. Vowels and vowel combinations. Sí. The vowels A, E, I, O, U, Y, or in English, A, E, I, O, U, Y, alone, in combination with another or with one another or with remember that the letter R is W or R, W represent different vowel sounds. The chart below lists the vowel sounds according to the American variant of pronunciations. Okay? For example, here you can see many different phonetic symbols. Many different phonetic symbols. And for example, these phonetic symbols is really important, guys. Here I will show you just a little bit of pronunciation, but at home you have to practice more. Okay, you have to practice more at the end of this video, and you have to practice a lot. Okay, because it's pronunciation. For example, here we have sounds, we have letters, and we have examples. Okay, for example, these sounds, these words, can you hear here? This is the pronunciation, this is the phonetic symbol for pronunciating words. This is the letters. ¿Qué quiere decir con esos, con los letters? Los letters quiere decir que si ustedes ven una palabra que está con la E o doble E, o está con EA, o está con IE, o está con EI, o sea, pero ustedes ven palabras, miren acá, termina con E, con doble E, ven, o están al medio doble E, está una EA, ¿pueden ver? Esto de acá, esto de acá, esto de acá, ¿pueden ver aquí? ¿Sí? Ya tienen, ven. Ahí es
donde en estas situaciones, es donde nosotros pronunciamos I, ¿ok? Por ejemplo, mire, si yo ven que estas terminaciones, mira, E, I, E, si mi palabra, si yo veo una palabra en inglés que tiene estas al medio o al final o al inicio, tiene estas letritas, por ejemplo, miren, vuelvo a repetir esto de acá, ven, una E al final, doble E al medio, doble E al medio, ahora es EA, ven, EA, luego ahora es IE, miren, IE, 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 ¿pueden ver? Entonces, cuando vean estas palabras que tienen así, todo eso se va a pronunciar con el sonido del I. Es un simple I, ¿ok? I. For example, I, repeat, come on, I. Simple, I. Normal, I. It's simple, actually. I or I, maybe it's according to the pronounce, it's I. Simple. It's okay? Perfect. For example, in these words, what we have to do is the following. For example, be, eat, see, meet, sleep, meal, read, leave, see, team, field, believe, receive. Can you see? Can you listen? ¿Ven? Todas esas palabras las he pronunciado con I, a pesar que tienen una distinta escritura. Pero ¿en qué me he basado esto? Que yo veo que todas estas palabras tienen algo en común, que están con estas letras. E, doble, A, I, E. Entonces a todos ellos les pronuncio I, be, if, see, meet, and the following, and the following, and the following ones. Okay? That's good? Perfect. It's the notes, it says, this notes, it says exceptions. Este notes quiere decir que son excepciones. Okay, son exceptions. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estos exceptions? Que se van a pronunciar de una manera distinta. Okay, se van a pronunciar de una manera distinta. Y ese distinta que se va a pronunciar, pues tenemos que trabajar correctamente. The words. Okay? So, Luca, continue. This word E, this word, this phonetic symbol, it represents in a different way. For example, it's like it's similar than this word E, but it's different. Okay? Esta I que ustedes ven aquí es una manera distinta. Miren cómo se pronuncia. Se pronuncia de la siguiente manera. Imaginen I. Miren, esa es una I de I, no I. Por ejemplo, si nosotros decimos I en castellano es esto. I. Cuando alguien te dice, oye, ¿qué pasa? I. Normalmente aperturamos la boca, ¿no? Y hacemos esto. Entonces, cuando vamos a pronunciar esta I de aquí, esta I normal, miren, I. No, I, no. Esa es una I normal, I. Pero cuando vamos a pronunciar esta I que está en corchetes, se dan cuenta que no está con puntitos. Se pronuncia de esta manera. Look. You have to look it. Look. Yo pongo mis dos manos. No así, a eso no. Así. ¿Ok? Look. Pongo mis dos deditos y hago esto. I. Y este I de acá, se dan cuenta que estoy aperturando mi boca. Quiere decir ahí que estoy hablándolo mal. Porque esa I que ustedes ven es esto, miren. I. I. Es un I, pero donde mi mandíbula todo va hacia abajo, miren. Miren de costado. I. 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 No hago I. Porque si digo I y aperturo los labios es castellano. Y digo I. I. Y se van a dar cuenta que sale como una E, como una I. Y esa es la idea. The idea is to practice. Okay? That's the most important thing, actually, to practice the ideas. And then you have to do this part. For example, in this part, look. Normalmente vamos a ver la pronunciación que les acabo de decir, que es el E, cuando veamos que nuestra palabra tiene una I, ¿ok? O
tiene una Y, ¿ok? O bueno, Y. Por ejemplo, yo no digo esto de acá, eat. Estaría mal decir eat. Se dice it. ¿Ven? It. Kiss. No digo kiss. Kiss. Tip. Pick. Dinner. Dinner no. Dinner. ¿Ven? Dinner no. Dinner. Dinner. Es como si fuese una E. System. ¿Ven? System. Hacia abajo, no. System no. System. BC. ¿Ok? PT. Sunny. ¿Ven? It. Kiss. Tip. Pick. Dinner. System. BC. PT. Sunny. You see? This one. ¿Ok? ¿Ya? Pero mire, si se dan cuenta, están tiene estas terminaciones las palabras. Ahora vamos a trabajar con los exceptions. ¿Qué es lo que pasa acá en deceptions? Es lo que pasa acá lo siguiente, es que esto se pronuncia bin, como si fuese una I normal, ben, como si fuese una I de E, ben, no se pronuncia bin, a pesar que tiene la terminación de la doble E, se pronuncia ben. Here, a pesar que se pronuncia con la EA, pronuncio con esto de acá, con la E, miren, bread, death, una bread, death. Great. Mira, a pesar que tiene EA. Great. Break. No digo breakfast, digo break. O friend. Miren, tiene la IE, pero se muestra friend. Estos son exception. Y estos de acá son los más comunes. ¿Ok? Pero el resto tiene que cumplir la regla. Acá, miren. Machine. No digo machine, no digo. Machine. Dice Pataclown teacher. No, 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 no. Dice machine. Machine. Ski. Liter. Pizza. I don't say machine. Ski. Letter. Pizza. No, 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 no. It's a way. It's the same. It's like a E normally. Machine, ski, liter, pizza. And that's a way. Okay, this is exception. Dice, teacher, pero ¿cómo me doy cuenta que son exceptions? No, los exceptions no se trata de que se van a dar cuenta. Los exceptions son palabras ya de por sí raras que debemos aprendernos, que es parte ya de nosotros aprender cómo se producen estos. ¿Ok? Pero yo tengo una idea. Nunca aprendan de lo fácil a lo difícil. Siempre, si esto se les hace difícil, entonces aprendan esta pronunciación, aprendan que esto de acá son las excepciones y cómo se deben pronunciar. Entonces, y el resto que tenga estas terminaciones, ustedes saben que ya se va a pronunciar de una manera distinta. ¿Ok? Tenemos E, E. Es una normal E. For example. El E, normal E, se va a pronunciar cuando veas la palabra que esté con E o cuando esté en EA. Por ejemplo, miren, let, tell, press, send, and, bread, dead, weather, leather. ¿Ven? ¿Pueden ver acá? Perfect. And some of the word. Pero también hay some exceptions. Okay? And the exceptions are like meter, see, and mean. Okay? And mean. It's okay? Then we have these words like a. Okay? Then we have this word a. That's good, that's good. Miren, si termina con e o con ea, yo pronuncio let, tell, press, send, and, bread, dead, weather, leather. And there's some words, ¿no? Y estos son las exceptions, que son meter, see, mean. Pueden ver acá, pronuncio acá, exceptions. Vamos, a. A se pronuncia cuando vemos en medio la A. Teacher, pero ¿por qué acá? Mira acá lo que pasa que hay algo, chicos. Cuando una palabra termina con una E,
Viene acá, así como late, make, race, able. Normalmente la letra E ya no se pronuncia, o sea, es omitida, se vuelve muda automáticamente. Eso pasa cuando es una sola E al final de la oración, porque cuando son dos E, ya tienen uno, pero casi siempre no le va a funcionar. Por ejemplo, acá el B termina con una E, pero sí se debe pronunciar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la mayoría de ellos se omiten. ¿Ok? Pero miren, si ves una A, mira, ven, tienen A en común, tienen I, y A con la Y, E con la Y o EA. Y de igual manera tienen el mismo la misma pronunciación. Por ejemplo, miren, late, estoy respetando el phonetic. Miren, A, cuando mi palabra tiene estas letras al medio, al inicio, al medio o al final, siempre se pronuncia A. Por ejemplo, mira, late, make, raise, able, stable, ¿no? Aim, wait, play, say, they, ate, wait, they, hey, break, great, steak. Can you see? And that exist exceptions, pero existen excepciones. The exceptions are completely different because can you see here the word here? The word here is I, as is similar than here in the letters, y también termina con la A y la Y. Pero yo aquí pronuncio lo siguiente: set, says, as we are as if we are pronouncing this part. Okay, set, says. O también miren, look at here. It's A, E. You say the word A. I say, here is hey, hey. No. This is exceptions, and the exceptions maybe are pronouncing different. It's like a height and I. You see? First, as a recommendations. Primero, deben estudiar la parte excepcional y luego ya lo que resta quiere decir que son las partes que debe respetar. Claro que esas no son las únicas excepciones, hay más excepciones, chicos. Entonces, lo que ustedes deben hacer ahorita es lo siguiente: practicar esos exceptions y luego practicar esos rules. Cuando termine la pronunciación acá, es be, if, see, meet, at, cast, tap, let, tell, late, make, raise, and these things. Okay? And listen, and these things. That's good, guys? Perfect. For example, and sometimes, okay, sometimes the words a, 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 this word, a. You said cat, apple. This word like a, pueden ver esta A que parece una E, se pronuncia así, mira, a. Mire, no es a, es a. It's like a, no a, no a. You said cat, no cat, apple, land, travel, mat, am, last, class, dance. Pero miren, dance no digo, dance, castle, half. Can you see? And there's no more exceptions. There's not exceptions, okay? Entonces cuando la A predomina en la palabra, ¿no? Apple, land, travel. Can you see? This one? Perfect. O the letter A. This is A. Una cosa es A y esto es A. Look, A, strong A. This is A. Look, A y A. And you see cat, apple, land. And this word is A. A se pronuncia cuando está es un diptongo, AR, o si no A. Por ejemplo, army, car, party. Y no digo patty, no digo party, garden, park, father, calm, poem, drama, ¿no? Drama, burr, last, class, dance, castle, half.
In this case, esta palabra de acá son distintas, ¿no? Son exceptions. War, worm, con la O, ¿verdad? War o worm. Normally, there is two pronunciations. Acá en esta parte de acá, como ven aquí, son dos pronunciaciones. Normalmente hay dos tipos de A que nosotros tenemos. La mayoría de ellas a veces eh, la podemos unir, así como por ejemplo, acá era last, pero acá last. Ambos son pronunciations can words. Y esas pronunciaciones pueden trabajar para cada una de ellas también. ¿Ok? Entonces, en el caso con la A en estos sonidos, en estos símbolos fonéticos, no hay mucha diferencia. Pero si fuese necesario, acá sí hay una diferencia, que acá no le puedes dar la pronunciación. Miren, acá tiene una AR. Acá ya sí es netamente. Acá te está explicando que cuando ves la palabra que tiene A, puede ser cualquiera de las dos tipos de pronunciación. O A normal, una A normal, o si no, una E, ¿no? Pero si está con diptongo, o sea, AR, ¿ok? Si está la A más una consonante está sumada, ya no puedo hacer la misma de arriba. No decir army, no voy a decir, ¿verdad? Army. Ahí tengo que pronunciar normal. Army, car, party. Ahí tengo que completar tal y cual y como es. ¿Ok? That's good. Next. Here, this is the same as the same pronunciation. Have I. We pronounce I, for example, we pronounce I. Nosotros pronunciamos I cuando vemos que la palabra tiene una I al medio, una Y, una Y y la U con la Y, ¿no? Por ejemplo, mira, eyes. Ustedes se preguntarán teacher, pero yo veo una I ahí. ¿Ok? Pero teacher aquí, acá. Mire, para explicarles un poquito mejor, acá normalmente, cuando tengo la I que me están explicando, quiere decir que esta es mi única, mi I es la principal. ¿Ok? Si se dan cuenta, eh, acá está haciendo normalmente una sílaba nada más todas las palabras. En cada caso hay dos sílabas, pero las palabras son, eh, ¿cómo se le podría decir? Las palabras son únicas en este caso. En cambio acá, la I está siendo parte de ellas, ¿verdad? Pero normalmente también tiene dos pronunciaciones. Eso no quiere decir que son la misma teacher, o sea, puedo decir it. No podemos hacer eso. Cada oración, cada palabra tiene su propia pronunciación en English. Lo único que tenemos que hacer es practice. Practice, practice, and practice more. For example, here is I, ¿no? Tenemos I y tenemos la palabra I, E, y la U con la Y. Yo digo, eyes, fine, smile, tie, lie, die, my, style, apply, buy, guy, right? So that is a way. So I recommend practicing I recommend, and I prefer, to be honest, I prefer practicing to reading this part. You have to practice. Au, for example, yo pronuncio au cuando veo la O con la U o la W. Por ejemplo, tenemos exceptions. Bueno, por ejemplo, out, about, house, mouse, now, brown, cow, owl, powder. O acá tenemos uno normal. Group, soup, no, on. Okay, there are exceptions. In English exists a lot of extra information. En inglés tenemos bastantes excepciones y extra información. La idea cuando repito es practicar. ¿Ok? O. Este O no venga a pensar que es una O. Normalmente, pero es más que nada such as word like a not, rock, no rock, not rock, no Margos, no rock, no, not, rock, mother, model, bottle, copy. Ven, digo copy, not, rock, model, no, enojado no. Not, rock, model, bottle,
copy, ¿no? O this word. O this word, acá sí es una O bien marcada, chicos. O. Acá es una O. Es like a, imaginen que tienen básicamente tres dedos en la boca y tienen que aperturarse, ¿no? A, O. ¿Ven? O. O ya dos, depende it's depending on your mouth. Depende el de su boca, chicos. Venga, digo, O. Not. Miren ahí. Not. Rock. Model. Model. Bottle, copy. Bueno, ¿ven? Es una costumbre. En cambio de acá es O. Look. In these terminations, en estas terminaciones que ustedes ven aquí, la palabra debe tener normalmente esta terminación. Recuerden que estos terminations que están aquí están a un 80% de exactitud, porque eh, siempre vamos a tener excepciones. Por ejemplo, mira acá, more, marcado, more, order, court, port, long, gone, cost, coffee, low, so, pause, because, right? Bought, no boat, bought, thought, caught, hold, always, water, no water, no es water, es water, con la O, water, war, want, I want, no, here. But exists exceptions, like a work, it's not like a this part, work, would, okay, it's like a word, no word, it's like a no, no es una O marcada. Work. No. It's like a work, word. Okay. No es more. Es work, work, word. And this word is hoy. ¿No? This hoy. Bueno, here is. Acá en la parte chiquita ya es más fácil porque, bueno, la palabra se termina en hoy o con la O Y, ¿no? Pero en oil, boys, noise, boy, toy. Easier. O, pronunciamos O, cuando está con O, con O o con O, con la O con la W. Esto no vayan a pensar que esto de acá es pronunciación, no, no. Esto de acá es la escritura. O sea, si la palabra en inglés se escribe con esas palabras que tú ves así, entonces posiblemente tiene esas pronunciaciones. Porque recuerden, acá, miren acá. Acá tiene la I normal, y acá tiene la I normal también, y las pronunciaciones varían. Entonces acá va a depender muchísimo de cómo nosotros vamos a, a, a manejar esa parte de acá. ¿Sí? Miren, oh, go, note, open, old, mm, most, road, boat, low, own, ¿ok? En bowl. Pero también tiene excepciones. Por ejemplo, miren, do, move, how, owl. Can you see? Can you see this part? This is exceptions. Exception. Estas son las excepciones. Teacher, but how can it be perfect? Acá la idea, chicos, es que ustedes, vuelvo a repetir. Primero analizamos los exceptions y luego a leer textos. Tenemos que leer textos. Por ejemplo, si tienen un texto y empezamos a leer, for example, this is my text. For example, here I have my book, okay? Here, this is my notebook, okay? This is my notebook. And here in my notebook exist some words, exist a lot of words. Y tengo muchas lecturas. Entonces, ¿qué es lo que hago con mis lecturas? Entonces, las empiezo a leer, pero tratando de respetar ¿por qué digo tratando, chicos? Porque yo sé que al inicio es difícil recordar, ¿no? Entonces, tratando de aplicar cada una de esas palabras. Leo lento, pero seguro. ¿Ok? Continuamos. Ahora tenemos esta última parte, que dice aquí. You. You. Yo digo you, ¿ok? O you, cuando mis palabras tienen estas terminaciones. Por ejemplo, miren. Use. Use. Duty. Music. Cute. Huge. IU, huge. Tune, ¿no? iTunes, tunes, few,
due, mew, new. Jesper, euphemist, okay, euphemism, feud, neutral, hue, cue, due, sue, okay, here, that's good, it's good here, shoot, okay, it's okay this word, and words with u, look, esta es una U marcada, con estas terminaciones igual, por ejemplo, rude, Lucy, June, do, move, room, tool, crew, chew, flew. Can you see this word? Can you see this word? Yule, blue, true, fruit, juice, group, true, root, Here goes it. Duty, new, student. ¿Pueden ver? Pero lo que ven aquí es lo que ustedes ven acá en la parte de aquí. Let me check. This is extra information. This is guide, quiet, build, exceptions. Pueden ver que acá la mayoría tiene, por ejemplo, miren, acá está new, ¿se han dado cuenta? En mi caso, yo nunca digo new, yo digo new. ¿Ok? Digo new, no digo new, digo new. No quiere decir que está mal, porque miren, estoy dentro del parámetro. Mira, toda palabra que termina con EW, mira, está con EW, yo le puedo dar la pronunciación de ambas cosas. Si quiero digo new, o si digo new. Cualquiera de las dos formas están correctas. Acá miren, esta palabra yo siempre le digo suit, pero acá me dicen que debo responder, que debo pronunciar también suit, cualquiera de las dos, ¿se dan cuenta? Entonces yo puedo, I can play with the pronunciation. Aquí, miren, esta es una U acá, es como una O con una U, miren, este es U, U y el U. Cuando sean doble O, U, por ejemplo, esto yo no digo look, no digo look, no digo look, tampoco se pronuncia book, se pronuncia look, book, foot, wood, good, pot. Can you see? Push, pull, full, sugar, wood, could, short. ¿Ven? No es una U, es should. ¿Ven? Sí. Bulk, short. Can you see? This is to practice English. This is the neutral sounds. And this neutral sound is actually this one. This word is gan, cat, son, money, love, though, enough, wrath, about, brutal, taken, violent, memory, reason. These are the words. As there are exceptions because they are like a neutral pronunciation. Neutral sound. It represents like some words, and they don't need to be very specific in each word. But here is actually to have diphthongs here, like or air, or ear, or are air. So you have serve, heard, born, heart, gear, share, sir, work, word, doctor, dollar, here, right? Here, ear, earnest, earth. Here is heart, hearth. Here is totally different with the letter A, the A sound. Okay, and that's the way what we have to respect this word. We have to respect.
We have to respect. Okay, try to respect these words. Then that's really important to do it. For example, here, here it's something really special. Here's the pronunciation. Okay, this word, right? This word, and some similar things. It's really funny to practice. Yeah, it's really, really, really funny to practice. But at the end, we have to do it. Okay, look, this is now note one. The letter Y, says the letter Y can function as a vowel or as a consonant. As a vowel, Y has the vowel sounds I o I. Mire, la letra Y puede funcionar como vocal o como consonante. Como vocal, la Y tiene el sonido del I y de I. Como consonante, la Y tiene sonidos del Y. Por ejemplo, es un semi-vowel sound, usually at the beginning of the word and only in the syllable before the vowel. Dice, usualmente al inicio de una palabra, no, y solo en la sílaba, en la sílaba antes de una vocal. Por ejemplo, mira, yard, your, yes, jet, yield, you, yield, you. Y acá tienen my, cry, realize, signify, nylon type. Any, city, carry, funny, mystery, synonym. ¿Ven ahí? Voy a trabajar. Entonces, como vocal tiene dos sonidos, I y I, y como consonante es la Y. Okay? Now, to the sound O. The sound O is short in British English. El sonido de la O es un sonido cortito en el inglés británico. In the same words as in American English. En las mismas palabras en inglés americano. El sonido O de la O es un sonido largo, coloreado, como si fuese una A. Una A es de O. Ese sonido es a veces mencionado como una A. In American Materials for ESL students, ESL quiere decir que son alumnos de otros, aquellos alumnos que, por ejemplo, tienen el inglés, que ESL son alumnos que por ejemplo, estudian en inglés, pero su profesor no habla necesariamente su idioma de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Students, in some words, there are two variants of pronunciations in American English, the M. You say O or O. For example, lot, rock, rob, brother, bottle, college, common, document, mother, popular, respond, John, Tom. O también puede ser pronunciado con la combinación gone, coffee, office, borrow, orange, sorry, okay, lost, want, wash, water. Okay. Normally they are completely similar sometimes. No hay una gran diferencia en su pronunciation, but here the idea is that you have to know this time portions. Okay, pero la idea es que ustedes deben tratar de trabajar con estas partes de aquí. Okay, guys, this is the key. Remember that in British English the pronunciation is completely different. Recuerden que en inglés británico la pronunciación es completamente distinta. It's completely different. It's not the same. It's not the same pronunciation. Por ejemplo, yo puedo pronunciar taught, coffee. Look, for example, gone, coffee, office, borrow, orange. But sometimes you have to pronounce like gone, coffee, office. It's like always like gone, coffee, office, borrow, orange, sorry, lost, want, wash, water. This is lot, work, rub, brother, bottle. Okay, actually this is a really mark, and that's why we have to practice them.
Okay, and the idea is to practice. Remember that we have to practice a lot. This actually you conclude your 9th session, but here is a way. Teacher, how is the way that I can pronounce teacher? ¿Cuál es la manera que puedo yo mejorar estas partes de aquí? Yo les voy a dar un consejo. Imagínense que esto no existe ahorita, ¿ok? No existe. ¿Estamos claros? Y solamente tienen esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? In your books or notebook, van a descargar tengan cualquier, una lectura en inglés, whatever you want, lo que ustedes quieran, y van a empezar leyendo cada párrafo, mencionando uno por uno, tratando de guiar las palabras. Así te demoras 1 hora. Es mejor que te demoras. The quality is best than quantity. La calidad es mejor que la cantidad. Así es que si te demoras mucho leyendo un texto, pero haciendo uso de eso de ahí, quiere decir que van a su pronunciación en 1 semana, practicando estos partes de acá, the 3 parts, en 1 week, o en 3 days, o en 1 semana, o en 3 días que ustedes empiezan a practicar así, mirando su tabla, in 1 week, your pronunciation will be better. Su pronunciación en 1 semana va a ser muchísimo mejor. Okay, and you will increase your level of English. Okay, guys. So, bye, guys. See you if you already conclude your 9th session, and then we talk. See you in the next class. Bye, guys.